Hola amigos, lectores, motoristas, moteros, motoadictos, colegas y otros especímenes del mundo de las dos ruedas. Hoy os traemos esta fantástica GasGas SM700. GasGas, esta firma de origen español, como todos sabéis, ¿no? Integrada como marca joven dentro del gran bloque industrial de KTM desde 2019, bueno, pues hace su incursión en lo que llama, con lo que llama su gama Street, ¿no? Saliendo de lo marrón, ¿no? Saliendo de la tierra que es su origen, su elemento en el que la vio nacer. Bueno, pues se interna en el asfalto, pues de la mano de este modelo que viene, bueno, de una especialidad, bueno, algo más no tan multitudinaria como otras, ¿no? Como es el Supermoto, antes conocido como Supermotar. Bien, esta SM700 tiene su origen, como decíamos, en esta especialidad, en el Supermoto. Es una moto de Supermotar totalmente, pues llevada a la calle, ¿no? Y puesta homologada para poder circular por las vías públicas, pero su origen, como digo, es el del Supermoto, y hay que pensar en el Supermoto para poder entenderla. Pero claro, alguno al decir esto puede empezar a hacer conjeturas creyendo que es una moto de un uso muy estrecho. No es así. Es curioso cómo partiendo de una especialidad, como digo, no tan multitudinaria como otras, sin embargo, al ponerla en la calle con este motor de 700, uno de los monocilíndricos más potentes del mercado, pues se obtiene un modelo multiusos muy competitivo con otros de este tipo. Es una moto que nos va a dar de sí muchísimo, mucho más de lo que ofrece en la pista, que es muchísimo, como os podéis imaginar, ¿no? Su postura, su posición es eminentemente off-road. Si te sientas te vas a ver prácticamente en una moto de motocross o de enduro, eso sí, un poco más bajita, no tiene tanta altura, por el tamaño de sus llantas y también el recorrido de sus suspensiones es algo más recortado. Entonces te vas a colocar en esa posición dispuesto pues para lo que ofrece esta moto como sensación más fuerte y más intensa y principal, que simplemente salta a la vista. No sé, si os fijáis, no sé, yo creo que os sugiere una moto divertida. Bueno, pues efectivamente así es una moto que ofrece diversión a raudales desde el momento mismo en el que te sientas en ella, casi antes de tocar de pulsar el botón de arranque. De esa manera, con esa postura, esta estrechez, que es, bueno, es inédita dentro del mundo de la moto, es prácticamente, es casi una bici, si me apuráis, ¿no? Y luego, sobre todo, la ligereza, una moto de calle con menos de 150 kilos, ¿no? Imaginaros, sin esa posición de control absoluto, pues, bueno, se presta a la diversión de una manera, no es que se preste, es que te invita, te incita, y uno debe de sujetarse a la hora de salir de casa y, bueno, negociar las primeras rotondas, doblar esquinas, etcétera, bueno, simplemente para circular de una manera civilizada.
Por tanto, como moto de compañera en el día a día, pues para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a por recados, gestiones, etcétera, a veces simplemente con el apoyo de una mochila, pues va a ser una moto muy competitiva en ese aspecto frente a otras, porque entre el tráfico de la ciudad se va a mover con una agilidad sorprendente, va a hacer regates entre los coches atrapados en los atascos como ninguna, y luego la vamos a poder aparcar en cualquier sitio respetuoso, por supuesto, con una facilidad igualmente asombrosa. Como moto para esa carretera de montaña o esa carretera que serpentea los acantilados del litoral, esa carretera favorita que siempre coges cada fin de semana, ¿no? En compañía de tus amigos o en solitario, la verdad es que uno piensa como motos y punteras en ese escenario, pues en las deportivas o en las naked, muy deportivas también, ¿no? Bien, pues esta SM, ¿no? Partiendo del mundo del supermoto, se plantea como una rival muy seria, pero como muy seria, y no digamos ya si la carretera se retuerce más y más que otras, ¿no? En ese caso lo tienen bastante complicado, como digo, tanto las deportivas como las naked deportivas frente a esta supermoto, por esa agilidad, esa rapidez en los cambios de dirección. Y luego, bueno, este motor, que es un prodigio de suavidad, siendo solo un monocilíndrico, con una progresividad también que nos sorprende, una progresividad que nos sorprende por lo fácil que hace conducirla, y que luego estira muchísimo arriba. Ha habido algún momento de la prueba en el que, no sé, se me ha ido un poco la mente. Por un momento digo, caramba, ¿llevo un bicilíndrico? No, tengo que recordar que son 2 cilindros. Es un pistón muy grande y, sin embargo, con unas vibraciones muy contenidas, y luego todo ello metido dentro de la norma Euro 5, que no es nada fácil. Por otro lado, el consumo de este motor no es muy elevado, y bueno, con los 13,5 litros, que no es mucho desde luego, que caben en el depósito, cuya boca de llenado está aquí tras el asiento, bueno, pues al final conseguimos una autonomía más que digna y que nos puede llevar a muchos rincones interesantes, como los escenarios donde se desenvuelve esta moto en su genética natural, ¿no? Es decir, los circuitos de supermoto. Es una moto que ofrece unos detalles que, lógicamente, muestran cierta austeridad porque viene del mundo de la competición, pero mejor vamos a verlos un poco más de cerca. Bueno, vemos más en detalle esta GasGas SM700 con el basculante fantástico, directamente importado a la competición, en un bloque de aluminio, ¿no? El chasis con el entramado de tubos triangulados, ya veis que todo abrazando el cilindro, ¿no? Que le ofrece una robustez y una firmeza soberbia. La horquilla, al igual que el amortiguador, firmado por Apex, firmado por WP, dentro de la familia Apex, ¿no? Y luego los neumáticos, los soberbios Conti SM Supermotar, que ofrecen un rendimiento increíble, tanto en la calle como en la pista, ¿no? El disco trasero. Y quiero recabar un poco en el asiento que ofrece una firmeza, directamente también importada a la competición, bueno, pues para enviar las órdenes a la moto con una exactitud absoluta y recibir toda la información que nos manda, pues también con toda claridad. El tapón aquí del depósito tan peculiar, y luego después detalles como esta pletina, sin embargo, dentro de lo austera que es la moto, bueno, que de aluminio para protegernos la pierna de la temperatura a la que alcanza el escape. El display, eso sí, pues es prácticamente, como veis, el de la moto enduro, con algún chivato extra, si acaso, y nada más. Y luego, bueno, detalles como el del espejo. Los retrovisores son bastante efectivos, ofrecen un panorama de nuestra retaguardia muy amplio. Y finalmente, bueno, pues el conmutador que convierte a esta supermoto
esta SM700 en dos motos, la 1 que hemos comentado y la 2 con la desconexión también del control de tracción. Bueno, y por último, el derrapaje. El derrapaje, nos hemos ido a nuestro circuito talismán, FK1, sito en la provincia de Valladolid y junto a la localidad de Medina del Campo, un circuito homologado para el Nacional de Supermotard, y allí nuestro piloto Santi Mangas, militante actualmente en el Nacional de la especialidad y que ha corrido también en el Mundial de la misma, bueno, pues la ha probado y nos ha transmitido unas sensaciones, pues como por ejemplo la de que el derrapaje con esta 700 es incluso algo más fácil de conseguir que con su 450, precisamente por los 50 kilos extra aproximadamente que hay de diferencia entre esta moto urbana de 700 y su 450 de competición. Dice que ese peso facilita la inercia y entonces empuja más la moto, se lleva con más facilidad el neumático trasero y curiosamente también el neumático delantero, por lo que el derrape cuando aprendes a controlarlo, lógicamente a base de entrenar y entrenar, pues es una auténtica delicia con esta moto. Luego también nos comenta que en los cambios de dirección no se nota, o sea, él pensaba que encontraría una moto pesada, con ese medio quintal extra con respecto a la suya, ¿no? Y sin embargo no ha sido así. Evidentemente no tiene la agilidad de la moto de competición, pero es una moto muchísimo más que digna, con la que cualquier aficionado se puede divertir de lo lindo, y no solo eso, sino empezar a marcar unos tiempos interesantes en la pista, ¿no? Resumiendo, ¿qué podemos hacer con esta moto? Bueno, pues para dar una idea de lo que nos ofrece, pues nos podemos poner el mono en casa, el mono, las botas, el casco y echarnos una mochila a la espalda, salir de casa, tomar el tramo siempre tedioso de la autovía, luego el de carretera, el correspondiente, hasta llegar a la pista, a nuestra pista de supermoto favorita o más cercana. Allí llegamos, pagamos nuestra tanda y tal cual, con estos Continental SM fantásticos, de verdad fantásticos, tal y como estás con la moto, sin necesidad de caballetes, calentadores, sin llevar nada a cuestas, tal y como llegas. Vamos, es más, Santi la ha probado sin ni siquiera bajarle las presiones para que os hagáis una idea, ¿no? Y el rendimiento ha sido magnífico. Bueno, pues sales a la pista y puedes empezar a rodar en unos tiempos, bueno, que a más de uno le pueden quitar el hipo si es que tienes manos para ello, claro, que eso ya depende de cada uno. La frenada, me queda la frenada, bueno, pues un disco soberbio de 320 milímetros, flotante por supuesto, firmado por Brembo, y una pinza monoblock se bastan y se sobran para dar potencia toda la que queramos y toda la que necesitemos a la frenada de esta SM700, y luego además con una dosificación micrométrica, ¿no?, de la presión y de la manera en la que queramos ejecutar esa frenada, que la podremos bueno, llevar a cabo vertical, inclinados, más inclinados, menos, en fin. La electrónica, bueno, es un paquete muy importante en esta moto. De hecho, es tan importante que casi hace de una dos motos. Tenemos en la piña izquierda el modo 1, en él, bueno, pues la entrega del motor es más suave, más progresiva, la desmultiplicación del puño a su vez es más larga, ¿no? Y el control de tracción, que actúa según el grado de inclinación de la moto, pues interviene con más severidad, digamos, que en otros modos, ¿no? Por otro lado, también comentar que, aparte del ABS convencional, cuenta con un ABS en curva, que, como digo siempre, cada vez que hablo de este recurso, va a salvar, y ha salvado ya, de hecho, muchas vidas, porque, bueno, provoca un efecto en la moto cuando parece que te vas a pasar, ¿no? Un efecto muy curioso, la sensación es como si la moto se doblara, como si tuviera una bisagra en medio, se doblara, y eso te permite entrar en la curva. Bien, esta SM700 también cuenta con ese
con ese ABS en curva. Bien, y pasamos al modo 2. Pues en el modo 2 aparece la moto de pista con toda su genética reluciendo. En el modo 2 el control de tracción actúa poquísimo, te permite derrapar, vamos. El ABS trasero se desconecta y luego la entrega del motor, la entrega de potencia es más agresiva con el recorrido del puño más corto y más rápido. Ahí estamos en el modo pista, por decirlo así, o en el modo más deportivo, si queréis comentarlo así. ¿Y qué más comentaros sobre este modelo soberbio que da mucho más de sí, de lo que aparenta tanto su aspecto como la especialidad de la que viene? Bueno, pues hay todavía bastantes detalles que comentar, que prefiero, pues como siempre, invitaros a que leáis nuestro reportaje en moriwaki.com. Allí os espero. Muchas gracias.